eficaz para satisfacer los servicios públicos que la población demanda. Saludamos también a todas las personas conectadas en vivo vía Zoom y por las cuentas de Facebook de la Escuela de Posgrado y el Diario Gestión. La dinámica que vamos a seguir en esta noche será tener 2 rondas de intervención de los panelistas para luego dar pase a que se respondan algunas preguntas que se formularán por escrito por los participantes. Les recuerdo que podrán acceder a la constancia para este evento, para lo cual al terminar del mismo les pediremos respondan una breve encuesta. A continuación daremos inicio a nuestro debate de políticas públicas, para lo cual le damos la bienvenida a nuestros destacados panelistas. En primer lugar tenemos a Magali Rojas Delgado, socia del estudio Deltron Consultores, jueza del Tribunal Administrativo de la OEA desde el año 2011, fue presidenta ejecutiva del OCE, tiene una maestría en gerencia pública por la Universidad Continental, máster en administración pública por el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset, adscrito a la Universidad Complutense de Madrid, es abogada y también docente universitaria a nivel de posgrado. Tenemos a Marian Zavala Polo, ella es actualmente subgerente de Asuntos Administrativos en el Banco de la Nación, fue directora técnico normativo del OCE y consultora GIZ en el Perú, encargada de la redacción de la ley número 20225, que es la Ley de Contrataciones del Estado, es máster en Derecho de la Contratación Pública por la Universidad Castilla de la Mancha de España, ella también es abogada. Tenemos a Ricardo Salazar, él es miembro del Consejo Superior de la Red Latinoamericana de Abastecimiento, fue presidente ejecutivo del OCE, ha recibido 36 condecoraciones y reconocimientos por su trayectoria, máster en contratación pública por la Universidad Castilla-La Mancha de España, actualmente trabaja en Perú Compras, es abogado de la Universidad Católica del Perú. Y finalmente tenemos al doctor Cristian Guzmán Napurí, él es director de la Maestría de Derecho Administrativo Económico de la Universidad Continental, socio de Guzmán Napurí y Segura Abogados, fue director de Fiscalización, Sanción y Aplicación de Incentivos de la OEFA, vocal del Tribunal de su Salud y vocal del Tribunal del Servicio Civil, magíster en Derecho Constitucional por la Universidad Católica. Sean bienvenidos, estimados panelistas, agradecemos haber aceptado nuestra invitación. Realizaremos 2 rondas de intervenciones. La primera ronda de intervención estará a cargo empezaremos por la señora Magali Lazo, continuaremos con el doctor Ricardo Salazar, luego con la doctora Marian Zavala y luego con el doctor Cristian Guzmán. Para esta primera ronda de intervenciones vamos a tomarnos 10 minutos. Yo me voy a dar el espacio de comunicarles un par de minutos antes de que cierre la intervención porque queremos ajustarnos un poco a los tiempos que tenemos previstos para este webinar. Entonces, sin más, doy la más cordial bienvenida para la exposición de la doctora Magali Lazo. Magali Rojas, perdón. Doctor Magali Sobrado, Rojas. muchas gracias por su introducción con el pequeño detalle del apellido. Pero nada, yo soy una aliada estratégica de la Universidad Continental desde hace mucho tiempo y estoy muy agradecida por la invitación o las invitaciones que siempre recibo, que son muy interesantes, que me permiten compartir puntos de vista multidisciplinarios, ¿no? Y también multienfoque, que creo que es el resultado que se va a obtener de este tipo de iniciativas académicas que solo hacen o constituyen aportes muy valiosos a la regulación de la normativa, en este caso especializada, como el de la contratación pública, ¿no? Yo intento darles una revisión general a este proyecto. He leído con mucho detenimiento las diferentes propuestas modificatorias y el sustento que está desarrollado en la exposición de motivos. Y tengo algunas preocupaciones. Me parece que hay varios aciertos en temas de modernización de los procesos de contratación, ¿no? De incorporación de modalidades nuevas. Sin embargo, la primera preocupación que me genera es
la referencia marcada y constante de una serie de disposiciones, no solamente durante el procedimiento de selección, sino también en la etapa de ejecución contractual, de la necesidad, o mejor dicho, la definición de detalles formales, contenidos, alcances, a través del reglamento, ¿no? Creo que esto no es una buena práctica regulatoria legal, ¿no? Creo que sobre la base de la Constitución, que es que tenemos la habilitación que a partir de una ley se estructure este esquema por el que no necesariamente seleccionemos o contratemos los bienes, los servicios y las obras que el Estado necesita a través de una licitación o de un concurso, tenga que se tengan que definir estas modalidades y no dejar a que sea el reglamento, que es un nivel reglamentario, que es un nivel de menor nivel normativo y a cargo o bajo el ámbito de competencia del sector, en este caso el Ministerio de Economía y Finanzas, bueno, y los sectores que correspondan, la definición de los alcances, formalidades, contenidos de los diferentes y diversos métodos de contratación. Me parece que es muy interesante la innovación y la incorporación de algunas modalidades nuevas que ya se han venido practicando de repente en ejemplos o ejercicios aislados, ¿no? Como el caso de los Juegos Panamericanos, por ejemplo, ¿no? Pero creo que deberíamos darle mayor contenido a nivel de ley para que justamente la reglamentación no vaya a desnaturalizar esa habilitación legal que se tiene con respecto al artículo correspondiente de la Constitución, ¿no? Eso es por un lado. Y por otro lado, me gustaría comentar algunas preocupaciones que tengo, principalmente con el nuevo esquema sancionador. Mi experiencia laboral en todos estos años, y no digo cuántos, porque, ¿no? ¿Para qué entristecernos en este tipo de charlas? Pero ha sido muy, muy holística, ¿no? He tenido oportunidad de estar del lado del Sistema Nacional de Control, luego del lado de las entidades, en los diferentes niveles de decisiones, desde el jefe de logística hasta la decisión de un ministro. He sido titular, ¿no? Responsable de pliego en una entidad tan importante como es el organismo supervisor de las contrataciones del Estado. Y ahora, desde mi nuevo ámbito de competencia y de ejercicio profesional, estoy cruzando el río en la otra orilla, defendiendo a las empresas que contratan con el Estado. Esto me permite tener una idea de cuál es la complejidad y el conflicto que se puede generar, un poco tratando de encontrar el punto medio, ¿no es cierto? Nadie quiere ni que el Estado salga perdiendo, ni que la empresa privada lo haga, porque acá lo que se quiere es tener este famoso win to win, ¿no es cierto? Ganas y ganas. Gana el Estado, gana la actividad privada, porque finalmente estamos hablando de contratos, por lo tanto de negocios. La actividad privada definitivamente es esencialmente lucrativa y tiene que entender y sentir y percibir que se trata de un negocio. Pero cuando hay un esquema sancionador tan complejo y que se convierte en una carga pesada, ¿no? Lo que yo percibo a propósito del esquema sancionador es que solamente se van a atrever a participar y a buscar negocios o contratos con el Estado, empresas que tengan el respaldo financiero suficiente como para asumir la contingencia de una sanción que en el primer nivel sería una multa, que de todas maneras se tengan que pagar, que no tiene plazo de gracia ni nada por el estilo. En la segunda oportunidad se trate de una inhabilitación, pero con una, me parece, reparación, le llama la norma, y ya en el tercer oportunidad de infracción se trata de una inhabilitación definitiva.
no está mal que haya gradualidad en cuanto a las oportunidades en que se cometen las infracciones, porque muchas de ellas finalmente son o podrían necesitar o podría utilizarse un análisis subjetivo de la responsabilidad o de por qué se cayó en una infracción así. Lo que sí me parece equivocado, por lo menos descontextualizado al contexto actual de pandemia, donde se ha aumentado mucho el desempleo, se tiene que reactivar la economía porque hay muchísimas empresas, sobre todo micro y pequeñas empresas, que han padecido en estas épocas, si es que no han sido ya eliminadas por las grandes olas de crisis sanitaria con las que estamos viviendo, que tengan que asumir la contingencia de tener que pagar una multa cuyo monto mínimo inclusive se ha visto incrementado, ya no es el 5% del valor estimado, del valor referencial, sino el 10%, ¿no? Que puede representar una cantidad bastante importante. Yo entiendo que hay una vocación por construir buenas prácticas, y eso me parece un elemento consustancial a la lucha contra la corrupción, al tema que va por el lado de los cumplimientos de los requisitos del programa País para poder acceder a la OCDE, y eso me parece absolutamente válido y deberíamos no salir de ese contexto, pero de repente entender que hay un contexto ahora diferente en el que muchas pequeñas y microempresas que buscan finalmente a reactivar su economía, ¿no es cierto?, a través de la contratación estatal, que finalmente va a ser un excelente arranque para o retomar un poco esta reactivación a través de la contratación pública, no se vean finalmente perjudicados a través de este tipo de esquemas sancionadores que buscarían al final como efecto secundario reducir la pluralidad de postores que tanto ha costado generar o mejorar los parámetros. Yo recuerdo mucho que cuando asumí la presidencia ejecutiva del OCE, el parámetro de postores por proceso no subía más allá del 1.6 o el 1.8. Ahora entiendo, a propósito de las nuevas mediciones o las mediciones más actualizadas del año pasado, están en 2.6, en 3.2, dependiendo del rubro, ¿no? Y este parámetro que se ha conseguido en años retomar va a verse perjudicado de todas maneras porque son desincentivos demasiado fuertes, ¿no? Creo que deberíamos ir buscando tratar de buscar un balance entre, obviamente, buscar al proveedor, al buen proveedor, que sea buen empleador, que sea buen contribuyente, que sea buen proveedor del Estado, coincido plenamente, pero no creo que el esquema sancionador que se ha regulado en el proyecto de ley ayude a buscar ese equilibrio, ¿no? Tal vez no vayamos a conseguir que estos proveedores representen este perfil del buen proveedor y podamos de repente reducir nuestro mercado de proveedores demasiado, de tal manera que solo las medianas y grandes empresas terminen siendo las finales ganadoras, cuando lo que queremos es que también la contratación pública sirva para reactivar la economía del mercado nacional, tomando en consideración que el 98% del mercado nacional está compuesto por pequeñas y microempresas. Entonces, es un poco el enfoque que ahora, un poco de manera holística, puedo compartir con todos los que están conectados aquí. Además hay otros comentarios, pero me gustaría, y no sé, creo que ya estoy en el tiempo, de dar paso a mis colegas que están aquí con nosotros y que creo que deberíamos, así con su participación, enriquecer los comentarios, ¿no? Gracias. Gracias, Magali. A ver, continuamos con el doctor Ricardo Salazar. Adelante. Buenas noches. Quisiera compartir pantalla. ¿Estoy autorizado? Jaime. Creo que sí. Me parece que sí. Sí, a ver. ¿Sí? Sí está, ¿no? Sí. Sí Bien, lo podemos ver. perfecto. Está bien, ¿no?
Y solamente, eso sí, Jaime, por favor, me avisa. Voy a avisar, voy a avanzar hasta donde pueda. Bueno, en primer lugar, quisiera agradecer a la Universidad Continental y felicitarlos por este extraordinario esfuerzo y también felicitar a los participantes y los participantes en este evento. Complementando lo que señala Magali, voy a hacer una perspectiva de cómo está la situación hoy en el tema de contratos públicos y cuáles son los retos que tenemos en materia normativa. ¿Y qué otros retos tenemos para la mejora del régimen contractual? Y hay una apreciación que quisiera compartir sobre eso con ustedes. El punto de partida hoy es que el escenario ha cambiado desde la implantación del Sistema Nacional de Abastecimiento, que tiene como basamento la denominada cadena de abastecimiento, que va a integrar 3 líneas claves: todo lo que es la parte de programación, la parte de gestión de adquisiciones y la parte de administración. Por lo tanto, ahora el reto clave está en insertar la contratación pública dentro de la cadena de abastecimiento que hoy se ha vuelto a formalizar. En el Perú tuvimos un sistema nacional de abastecimiento que duró hasta el año 95, en que fue desactivado, y desde entonces la fase de programación, la de contratación y la de administración de bienes, servicios y obras avanzaron cada cual de manera independiente. Siempre se han entendido como parte de una cadena de abastecimiento, pero no había este enlace formal que los obligara a relacionar todos sus procesos y a interoperar a nivel de detalle. Eso cambia hoy, y el primer gran reto que se tiene en el Perú es esta integración de la programación, de las adquisiciones en general, dentro de lo cual está contratación pública y administración. Por lo tanto, una tarea normativa clave hoy es este enlace entre estos tres eslabones de la cadena de abastecimiento. Lo otro que se abre con fuerza es la vinculación, a su vez, del sistema de abastecimiento ya concebido de manera integral con lo que es la modernización de la gestión pública. La modernización ha establecido principios y medios expresos como desarrollo sostenible, orientación al ciudadano, orientación por resultados, o medios como el gobierno abierto, gobierno digital, simplificación administrativa y otros, que tienen que reflejarse en todos los hitos de todos los sistemas administrativos y de todos los sistemas funcionales. Dentro de los sistemas administrativos, lógicamente, el de abastecimiento, y dentro de él, en todos sus componentes. Y ahí tenemos otro reto normativo. ¿Cómo hacemos la vinculación entre las prácticas, las técnicas, los métodos, las normas y principios de cada uno de los componentes de la cadena de abastecimiento con lo que es la gestión pública? Por lo tanto, aquí tenemos otro reto normativo enorme. Sin embargo, cuando hacemos una evaluación del impacto del Sistema Nacional de Abastecimiento en la contratación pública propiamente tal, la ventaja en el caso peruano es que durante los últimos 20 años hemos ido depurando diversos conceptos y hemos delineado una estrategia general para la mejora de la contratación pública. En la parte conceptual, por ejemplo, es más uniforme el modo de concebir al contrato público. Es decir, ya no hay la discusión que había hace unos 20 años de si el contrato público tiene básicamente elementos privados o elementos administrativos. Hoy queda claro el tema de que en el contrato público estamos ante un acuerdo de voluntades celebrados entre una entidad pública y un privado, o entre una entidad pública y otra entidad pública, por el cual surge entre las partes un vínculo, una relación jurídica patrimonial. Y el elemento característico es que por lo menos una de las partes que lo celebra es una entidad de la administración pública. Esto lleva lógicamente al orden normativo, que básicamente es el derecho público, y dentro del derecho público el derecho administrativo, y dentro de él una rama específica que es el derecho contractual administrativo, que soporta la presencia de figuras de otros órdenes normativos, incluido el civil, pero en tanto son compatibles con la lógica de la contratación pública, lo cual viene respaldado, como decía en su momento Magali, desde la Constitución Política, que informa todo lo que implica el diseño y construcción de este sistema. Esto ya en el Perú se ha depurado, y prácticamente todas las personas que trabajamos estos temas tenemos uniformidad de criterio en esta materia, y facilita mucho la actividad normativa
y las precedencias normativas sobre las fuentes del derecho. En ese sentido, tenemos una ventaja y el sistema de abastecimiento no plantea allí mayor necesidad de cambiar. Otro tema clave está relacionado a lo que se pretende con la contratación pública, o sea, cuál es el núcleo de la contratación pública. Y aquí se combinan dos elementos en el núcleo de la contratación pública. Uno, también mencionado por Magali, es que es la búsqueda clave en el caso de todo país, es que en el contexto en que está, en nuestro caso, en el caso peruano, ¿cómo hacemos para que en la contratación pública, cada contrato público, específicamente hablando, celebrado entre una entidad pública y una persona privada, o entre una entidad pública y otra entidad pública, deriven en una relación ganar-ganar, donde las entidades públicas perciben que efectivamente ganan en cada contrato porque les permite el cumplimiento de sus funciones en favor de la comunidad. Y donde la persona privada, natural o jurídica, percibe que gana, primera posibilidad, porque obtiene una ganancia económica. O segunda posibilidad, porque además de una ganancia económica, aporta a la comunidad, según sea el núcleo de su interés privado. Esta relación ganar-ganar no hay que descuidarla nunca al momento de diseñar el régimen contractual. Y por lo tanto, todos los pasos de la contratación, las prácticas, técnicas, métodos de contratación, no pueden descuidar esta resultante ganar-ganar que tiene que haber en cada contratación específica. Sin embargo, el núcleo de la contratación pública no se limita a ello, sino que además toda esta operación que acabo de mencionar tiene que tener un efecto adicional y es redundar en favor de la comunidad para que ésta logre la realización de sus valores, de las metas que justifican la existencia de la comunidad, que se avance efectivamente en el logro de los objetivos del desarrollo sostenible, que es una opción concreta que se mide, porque tiene criterios de medición, a efectos de lograr condiciones de lo que hoy modernamente se dice felicidad de las personas, que viene sustituyendo este concepto a lo que es el bien común, bienestar común, que también es medible, que también tiene sus indicadores de medición. Es decir, es un tema concreto, se busca un efecto concreto, medible en la comunidad. Por lo tanto, el contrato público, en tanto lo miremos de esta manera, así de integral, en que hay operaciones específicas entre entidades públicas y privados o entre entidades públicas entre sí, que deben dar resultante ganar-ganar y la normativa debe asegurar eso y las prácticas deben asegurar eso, también la segunda parte de esto es que el impacto de esa operación tiene que ser favorable a la comunidad a efectos de que ésta logre desarrollo sostenible y condiciones de felicidad de las personas, algo que es medible. O sea, no son simples telequias, sino son medibles. Y hay compromisos del Perú celebrados a nivel internacional sobre objetivos de desarrollo sostenible y sobre temas de indicadores para el logro de felicidad de las personas. Entonces, toda esta operación, este núcleo es un referente clave para la construcción del régimen contractual público. Entonces, ¿qué es lo importante de esto? Que hay que mirar para el caso de Perú, cuáles son los componentes de nuestro régimen normativo y de las prácticas promovidas que lleven a que esto funcione. Ese es el gran reto. Y al momento de elaborarse las normas, evidentemente, eso tiene que estar presente. En nuestro régimen contractual actual sabemos que tenemos dos bloques, el de las normas básicas. ¿Sí? Doctor, tenemos 2 minutos para cerrar Excelente. esta primera Sí. parte. Gracias. Perfecto. Entonces, en nuestro régimen actual tenemos dos bloques, el de normas básicas, que son varias normas que regulan diversos temas, y el bloque de las normas paralelas. La idea es unificar todo esto en un solo régimen normativo. Obviamente que no va a ser factible en todo, porque hay casos como entidades internacionales que obligan que se apliquen sus normas, pero la vocación, y eso sí es razonable y es muy conveniente y señalado en los proyectos, es el avanzar hacia la unificación del sistema. En el último año se han presentado 3 anuncios. Uno, sobre el proyecto de la Ley General de la Cadena de Abastecimiento Público, otro, el de la nueva Ley de Contrataciones del Estado, y uno reciente que es el de Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. El primero es el más ambicioso en su propósito, y es el de unificar toda la normativa existente en una sola. Allí sí, un tema clave de decisión, y muy bien planteado también por Magali, es cómo lograr que en la ley debe ir lo que asegure
que efectivamente la cosa funcione. Y cómo lograr que en el reglamento vaya la parte operativa, lógicamente, y con las flexibilidades del caso que se requieren en lo que debe ir a nivel reglamentario. Quizás la discusión va a estar allí, en qué cosa debe ir en la ley y qué cosa debe ir en el reglamento. Pero sí se hace necesaria una normativa que sustituya ya a todo lo existente, porque está en varias normas dispersas, que como están funcionan, pero sería preferible tener una normativa ya más integrada. Como esta normativa ya está elaborada, pero el proyecto está elaborado y publicado, pero por razones de coyuntura se prefirió priorizar una nueva ley de contrataciones, es que salió el proyecto publicado el 30 de abril. Y allí se han establecido, se ha extraído todo aquello que sea solamente referido a la ley de contrataciones. Y finalmente, lo que tenemos es un proyecto de reglamento que en estos días eventualmente se apoyaría. Para terminar esta primera intervención, creo que fundamentalmente hoy en el Perú, el tema de las normas, cualquiera fuera el resultado, no va a variar lo que se ha avanzado en materia de contrataciones del Estado. Es decir, no va a variar que exista un sistema nacional de abastecimiento, eso queda claro. En materia de contratación no va a variar los instrumentos que se han desarrollado. No va a variar el método clásico, la subasta inversa, el acuerdo marco, la compra corporativa, las contrataciones por encargo, el SEACE, registro de proveedores, los mecanismos de solución de controversias, tampoco van a variar. Más bien se van a incrementar algunos, porque se está pensando, por ejemplo, que Junta de Resolución de Disputas debiera también aplicarse con las adecuaciones correspondientes en bienes y servicios. ¿Por qué? Porque permite cumplir con el contrato y si vas a arbitraje, vas después de la recepción del contrato o de los bienes o servicios. Entonces, por ahí van a haber cambios, pero son más afinamientos, más temas de detalle. Donde tenemos que enfocar ahora en el Perú es por el lado de las personas. Por tema normativo, en los últimos 20 años, si uno revisa la normativa, cambios sustantivos radicales de 180 grados no han habido. Lo que han habido son adecuaciones de lo existente. Donde tenemos que enfatizar ahora en el Perú es en el tema de personas, en dos aspectos clave. Capacitación y entrenamiento, porque está demostrado que gran parte de los problemas que se presentan es por capacitación y entrenamiento. Esto lo dice el Tribunal de Contrataciones, lo dice el OCE mismo, lo dice el Tribunal de Contraloría, los jueces, los fiscales, en gran parte es desconocimiento y falta de entrenamiento. Y el otro tema sí es control de riesgos y prevención y lucha directa contra la corrupción. Entonces, estos dos temas creo que hay que priorizarlos en este momento. Más que la parte normativa, creo que fundamentalmente la línea está por estos dos aspectos en persona. Capacitación y entrenamiento y todo lo que es control de riesgo. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias por las reflexiones, interesantes reflexiones que nos ha hecho. Damos paso a la doctora Marian Zavala para su ponencia. Adelante. El micrófono. Tu micrófono. Buenas noches. Primero que nada, gracias, doctor. Agradecer a la Universidad Continental por la invitación a participar en el webinar. Muy interesantes las reflexiones del doctor Salazar y la doctora Rojas respecto a los temas esenciales en el marco normativo y a dónde se tiene que apuntar. El doctor hablaba del núcleo básico de la contratación, orientado siempre a la obtención del bienestar o la repercusión positiva en los ciudadanos de todas aquellas compras o los servicios públicos que brinda el Estado. Y esta relación ganar-ganar que tiene que haber, mostrar este equilibrio entre lo que gana por las entidades públicas contratantes y también los privados que colaboran con las entidades públicas en la prestación de servicios públicos adecuados. En ese marco, yo creo que durante muchos años, el OCE como organización, desde con su CODE, siempre ha buscado la mejora del sistema de contratación pública, ¿no? Tenemos a lo largo de los años diferentes marcos normativos, desde la ley 2850, luego el decreto legislativo 1017, actualmente la ley 30225, y bueno, ahora tenemos dos proyectos importantes que se han mencionado, la
el proyecto de ley de cadena, que quiere regular la cadena del abastecimiento, y el proyecto que tenemos justamente en comentario el día de hoy. Lo ideal, claro está, habiéndose reconstituido el Sistema Nacional de Abastecimiento, que antes hacía mucho tiempo funcionaba con el INAH, sería establecer un marco regulatorio integral, ¿no? Sin embargo, más allá del proyecto de la cadena de abastecimiento, tenemos actualmente el proyecto específico de la ley de contrataciones, una nueva ley de contrataciones, que además le daría paso, uno de los temas es, si hay que hacer el cambio regulatorio, ¿por qué llegar solamente a ese nivel ya estando el sistema de abastecimiento? Lo ideal no sería ello. Me parece que sería lo mejor hacer la regulación integral. Y en todo caso, hay un tema importantísimo, es que a lo largo de los años y a través del tránsito de estos regímenes normativos, hay indicadores de competencia que definitivamente muestran mejoras en este esfuerzo siempre de querer brindar mejores herramientas a los operadores públicos y que tengan buenos efectos en el desarrollo del cumplimiento de las funciones de las entidades del Estado. Ahora, se pregunta, estamos aquí para ver cómo favorece en la compra pública el actual proyecto. Uno de los temas interesantes que plantea el proyecto es justamente un ajuste, diría yo, en la finalidad. Se señala en el proyecto que la finalidad de la normativa será orientar la contratación a bienes, servicios y obras para el cumplimiento de los fines públicos bajo un enfoque de valor por dinero. Y además el proyecto nos trae la regulación del principio valor de dinero, señalando que es el caso en que las entidades se comprometen a buscar el mejor resultado posible en el uso de fondos públicos en términos de eficiencia, eficacia y economía. Además, si vemos en el proyecto, el artículo 25, este nos hace referencia a la actuación del funcionario público, del operador logístico, que debe estar alineado a ejercer una estrategia de gestión basada en resultados y con enfoque de valor por dinero, procurando la eficiencia de los resultados que se adopten con estas contrataciones. Vemos que este principio tan importante que se propone, en realidad ya lo encontramos mencionado en el Sistema Nacional de Abastecimiento hoy por hoy, ¿no? La norma, el Sistema Nacional nos hace referencia a la maximización del valor por dinero. También se menciona en el proyecto de ley de cadena de abastecimiento, y es más, en nuestra actual normativa también tenemos una referencia a que la actual ley de contrataciones está orientada a maximizar el valor de los recursos públicos que se invierten. En realidad, el valor por dinero está ya presente en nuestra normativa. Valor por dinero, value for money, hace referencia a una relación calidad-precio, a conseguir más y mejor pagando lo mismo. En realidad, el término nos dice que es un concepto clave asociado al uso de los recursos públicos, porque nos habla de obtener el mejor resultado posible en el uso de los recursos públicos tan escasos que tienen las entidades. Se trata entonces de obtener un balance adecuado entre derivado de la evaluación de tres dimensiones: eficiencia, eficacia y economía, ¿no? Se le llaman las 3 Cs. Esta evaluación a través de estas tres dimensiones nos van a llevar a que el valor por dinero es una evaluación de costo-efectividad. Si el valor por dinero significa hacer una ponderación entre estas tres dimensiones, tendremos entonces claramente que el costo, que el valor por dinero no es solo costo o no es sinónimo de economía, ¿no? Se habla pues, ¿qué es lo más eficiente para el Estado? ¿Lo más económico, lo más barato, lo menos costoso? Creo que todos sabemos que no es así. En realidad, el valor por dinero es un término difícil de aterrizar, ¿no? Pero creo que tenemos que tener una comprensión de lo que el principio recoge. Y de repente un ejemplo podía explicarlo mejor. Reducir un costo
en la producción o hacer ahorros de eficiencia o de calidad podrían apoyar o dañar el valor por dinero. Si una actividad es efectiva y con un pequeño ahorro de costos, su efectividad se ve mermada, entonces veremos que el valor por dinero ahí se reduce. Por el lado contrario, si una actividad es económica y funciona eficientemente, pero no logra los resultados deseados, eso no será una situación en la que se advierta valor por dinero. Entonces, vemos que el valor por dinero en realidad pasa por esta ponderación de estas tres dimensiones y ver en términos de costo y efectividad lo mejor para la entidad y para la población. Entonces, en cada compra, los funcionarios públicos deben obtener el mayor valor por dinero, haciendo uso de los recursos públicos obtenidos de los contribuyentes para alcanzar los objetivos fundamentales trazados, ¿no? Pero, ¿qué será el uso óptimo de los recursos? Lo óptimo es lo deseable, lo ideal, dadas las restricciones, entre ellas las presupuestales con las que cuenta la entidad, y de acuerdo a los objetivos perseguidos. Un tema muy interesante que introduce la definición del principio de valor por dinero, o la forma en que está detallado el principio, es que hace referencia a dos factores, los términos ciclo de vida y costo total, ¿no? Se mencionan en la propuesta de redacción del principio, y en realidad son términos que no son nuevos, son términos que se manejan. La actual normativa, digamos, no lo dice expresamente con esa terminología, sin embargo, claro está, en sus disposiciones contempla la obligación de las entidades contratantes de, al momento de formular su requerimiento, evaluar el ciclo de vida de los bienes, servicios y obras que se van a contratar. Por eso, por ejemplo, la obligación de tener que evaluar la necesidad de prestaciones accesorias que acompañen a la prestación principal, los mantenimientos, ¿no? De manera que se dé sostenibilidad a los bienes y servicios u obras que se contratan. El término ciclo de vida justamente nos lleva a eso, ¿no? Tener en cuenta en cada contratación, según el objeto que estamos comprando, tener en cuenta la sostenibilidad de ese bien o servicio en la vida útil. Merian, 2 minutos, por favor. Sí, bueno, y como estos, vamos a ver que estas dos referencias, estos términos creo que van a ayudar, van a coadyuvar a reforzar el tema de la maximización de los recursos públicos. Y me parece sumamente interesante introducir la forma en la que se define el valor por el dinero. Muy relacionado con esto, algo muy interesante también, me llama la atención, es el principio de colaboración, ¿no? Hace un momento hablábamos del ganar-ganar. Y lo que se busca es que la contratación pública también sea un vehículo en que ambos participantes, ambas partes, actúen, se relacionen de manera articulada en la búsqueda del objetivo común. Es decir, ambos ganan, porque si es un contrato bien desarrollado, efectivamente el privado va a poder obtener sus ganancias, las que espera, y la entidad por su parte recibirá aquello que necesita. Sin embargo, también encontramos la referencia a esta colaboración en el artículo 55, que nos dice que entidad y proveedor deben realizar las acciones deben realizar todas las acciones a su alcance en un marco de colaboración recíproca orientada al logro de resultados esperados. El principio de colaboración ya es recogido en la ley de cadena en el proyecto de ley de cadena de abastecimiento. Nuestra actual ley también tiene una referencia a la colaboración en el artículo 32 actual, que nos dice que el privado, el contratista, debe apoyar el buen desarrollo contractual para conseguir los objetivos públicos previstos. Y ahora el proyecto propone establecer una obligación legal de colaboración recíproca. Y además establece que el reglamento establecerá las consecuencias por el incumplimiento de dicha obligación. Aquí solamente habría una reflexión a hacer, es que claramente el proyecto busca el alineamiento entre el actor público y el actor privado en la obtención
del objetivo común. Habrá que esperar al reglamento para ver cómo se da estas consecuencias de incumplimiento, pero lo lógico sería que se plantee en el reglamento un esquema de asignación o los incentivos correctos para colaborar y los desincentivos para no dejar de colaborar, a efectos de que precisamente se impulse, se estimule que ambas partes vayan en esa dirección. Creo que si solamente se deja en el establecimiento de una obligación, no va a tener el efecto correcto. Sin embargo, si se proponen incentivos hacia los privados que fomenten una actividad colaborativa en términos de los factores de tiempo, costos y calidad, ya sea bonificaciones por terminación temprana de los trabajos, compartir ahorros que se puedan generar en el proyecto, o bonificar rendimientos, seguramente esto abonará como incentivos en esa acción más colaborativa. Muchas gracias. Gracias, Miriam, por tus reflexiones. Ahora damos el paso al doctor Cristian Guzmán. Adelante, Cristian. 10 minutos, por favor. Te comentaré 2 minutos antes. Gracias. Bien, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación a la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. Un saludo para mis compañeros y compañeras de la mesa. Nos han pedido conversar acerca de este novísimo proyecto de la nueva ley de contrataciones con el Estado. Y primero yo quisiera hacer una reflexión en el sentido de que nuestra legislación en materia de contrataciones con el Estado va y viene, ¿no? Un poco dando tumbos, ¿no? Y eso es en verdad preocupante porque nos damos cuenta de que el diseño que tenemos no es el más apropiado y entonces queremos rediseñar, ¿ya? Y en esa lógica de rediseñar, tenemos cada cierto tiempo una nueva ley de contrataciones, ¿no? Cada cierto tiempo, con mayor, digamos, continuidad o con mayor frecuencia, tenemos modificaciones o reemplazos del reglamento de la ley de contrataciones. Eso nos muestra una peligrosa tendencia. Es a modificar con mucha regularidad nuestra regulación contractual, lo cual genera preocupación en los actores de la contratación, es decir, aquellos que asesoramos a quienes contratan y también aquellos que nos preocupamos también por lo que ocurre dentro del Estado en materia contractual, ¿verdad? Y esto es, como decíamos, muy preocupante porque además genera la sensación desagradable que todavía no tenemos muy claro qué es lo que queremos con la contratación administrativa. Yo creo que lo que debería buscarse son dos cosas, eficiencia y probidad, ¿verdad? Eficiencia para generar el resultado más favorable. La doctora Miriam hace unos instantes nos estaba comentando acerca del valor por dinero, ¿ya? Eso es clave. Está muy bien que se señale en el proyecto y si es que se convierte en ley, que esté ahí, es sumamente importante. Entonces, por un lado, yo creo que lo que hacemos es buscar eficiencia, pero por otro lado, buscamos probidad. Y que estas hagan match, ¿no? O sea, que actúen juntas y que por favorecer una no descuide la otra. Y yo creo que tampoco es mecánica cuántica, ¿no? O sea, digamos, es posible hacer que concuerden ambas, ¿ya? El problema, creo yo, es que todavía no tenemos muy claro cómo es que hacemos para tutelar o cómo es que se debe hacer para tutelar ambas simultáneamente, ¿verdad? Y claro, y la eficiencia pasa, además, y lo ha mencionado, se ha mencionado en varias de las intervenciones que me han precedido, un tema clave, ¿ya? En esta lógica de ver qué es lo que queremos
ya es, por ejemplo, el procedimiento administrativo sancionador, ¿no? Que vamos a ir ahí, en un rato vamos por ahí, porque a mí me sigue pareciendo preocupante la manera como se está regulando el procedimiento administrativo sancionador, tanto en la ley como en el reglamento. Y claro, para que el reglamento esté bien diseñado, requiere que la ley esté bien diseñada también, ¿ya? Pero lo que iba es que vamos a encontrar ejemplos dentro del proyecto de ley que nos muestran esta falta de norte, ¿no? De tener efectivamente claro qué queremos. Y claro, hay algunas novedades, ¿no? De la norma. Por ejemplo, la norma consolida las entidades públicas encargadas en el ámbito administrativo de la contratación pública. Ya no va a estar Perú Compras regulada una norma aparte, sino va a encontrarse regulada como entidad dentro de la ley de contrataciones. A mí me gustaría entonces que la regulación de Perú Compras no sea tan escueta, haya una regulación más precisa. ¿Ya? Lo mismo en el caso de OCE, yo creo que se requiere una regulación más precisa de la ley, porque y otra manía que encuentro yo que tiene la ley de contrataciones, que va empeorando en vez de mejorar, es patear la regulación al reglamento. ¿Se han dado cuenta? ¿No? Se patea la regulación al reglamento. Cada vez más. Cada vez la ley es menos precisa, ¿ya? Cada vez que tenemos una nueva ley, ¿no? Desde el decreto legislativo 1017, luego la 30225, vamos avanzando, ¿no? Va evolucionando la regulación y el reglamento se vuelve más complejo, ¿no? Y más fallido porque la ley no es suficientemente precisa. Pongo un ejemplo, el arbitraje, ¿no? El arbitraje está regulado de manera muy escueta, cuando debería poseer una regulación mucho más precisa. Claro, lo que pasa es que patea la pelota, le da pase al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Pero claro, ahí lo que tiene que haber es una coordinación respecto de la regulación. Pero no estoy muy seguro que el MINJU sea el encargado de regular el arbitraje en materia contractual, porque además debemos tener una regulación en el reglamento. Yo no sé qué va a contener el reglamento entonces, si es que se aprueba la ley de contrataciones como está aquí, ¿no? Otro punto clave, ya que creo que hay que prestar atención, es a esto de la gestión por resultados, ¿no? Se mantiene en el proyecto, pero no lo termino de tener claro, de repente es percepción personal, pero no termino de tener claro qué está entendiendo la ley o qué estamos entendiendo por gestión por resultados. Bueno, el proyecto dice gestión orientada a resultados. ¿Ya? Que, digamos, para un gestor público o un especialista en gestión pública, pues debería ser lo mismo. Para otros no lo es, ojo, para otros no lo es, porque claro, como se está hablando de contratación estratégica, ¿ya? Entonces, esta contratación estratégica obviamente se tiene que enfocar en resultados, porque la gestión por resultados es un mecanismo de gestión estratégica. Con lo cual, hablar de contratación estratégica, porque hay un capítulo que nos habla de contratación estratégica, y el siguiente ya nos habla de contratación estratégica, sino contratación competitiva. Con lo cual, pareciera que la contratación competitiva no es contratación estratégica, lo cual me parece que sería una conclusión errónea, ¿no? O sea, lo razonable sería de que toda contratación, es más, toda acción que realiza el Estado debe tener un componente estratégico. Con lo cual ahí también sería pertinente efectuar los respectivos ajustes. Y otra vez la manía de patear la regulación al reglamento, porque señala que los procedimientos competitivos, van a ser señalados por el reglamento, salvo que estoy interpretando mal. Entonces, si es así, otra vez la manía, ¿no?, de patearlo al reglamento, yo creo que eso no está bien. Yo creo que la ley debería tener regulación precisa para que más bien lo que haga el reglamento es llenar de contenido aquello que la ley no regula, que para eso son los reglamentos, ¿no? Los reglamentos no son para contener el grueso de la regulación de una materia determinada, ¿ya? Y en materia contractual tenemos, como decía, esa manía. En materia de impedimentos, sí estamos siendo más precisos, ¿no? Es un poco paradójico, ¿no? En materia de impedimentos,
Y está bien que seamos precisos porque hay una sentencia del Tribunal Constitucional sobre particular. Recordamos que esta sentencia hace referencia a un conocido constitucionalista que vía amparo discutía que era, digamos, vulneratorio de derechos fundamentales que se limitara a interactuar con el Estado cuando su hermano era congresista, ¿no? O por la razón de que su hermano era congresista. Y Cristian, perdón, 2 minutos para terminar. Gracias. Ya, genial, gracias. Entonces, el Tribunal Constitucional se pronuncia sobre este aspecto y además nos da nos da que pensar, nos pone a reflexionar respecto de la finalidad de los impedimentos y cómo estos deben funcionar. ¿Ya? El proyecto de ley sigue utilizando el concepto de contratación directa para lo que antes se llamaba exoneración. Yo la verdad prefería el término exoneración. Me gustaba más, porque el término de contratación directa me suena a contrataciones que no están sometidas a la ley de contrataciones, ¿verdad? O sea, las contrataciones que están señaladas en la ley, que no están sometidas a ella, ya, por ejemplo, la contratación de servicios financieros. Entonces es una contratación que sería como contratación mercantil, no se podría llamar contratación directa. Se sigue utilizando el término coloquial de contratación directa. Oye, ¿cómo han dicho? Han contratado directamente. No, pero contratación directa es aquello que antes se llamaba exoneración. Por ejemplo, en caso de emergencia, la situación de emergencia, o por ejemplo, si contrato para asesoría en procesos judiciales o procesos arbitrales, de ahí es también la contratación directa, ¿no? Ese es un tema que siempre genera algunos dolores de cabeza, ¿ya? Otro tema que todavía no termina de resolverse, ¿ya? Yo me estoy saltando un poco porque quiero más bien luego, cuando tengamos los otros 5 minutos, hablar del procedimiento administrativo sancionador, pero un tema que tiene que ver, pero que es preocupante, es el tema de la prevalencia, ¿no? Porque nuevamente el proyecto se esfuerza por dejar claro que en materia de procedimiento sancionador y en general, la ley y el reglamento prevalecen sobre el resto de normas de derecho público. Pero acá tenemos un problema, que esto choca contra la ley del procedimiento administrativo general, que se supone debería comportarse como una ley no general, sino más bien una ley de procedimiento común, ¿no? A la española o a la mexicana. ¿Qué significa esto? Que los principios contenidos en la ley 27444, su texto único ordenado hoy en día, son principios mínimos, y las leyes especiales no pueden reducir estos, o limitar o restringir estos principios, sino más bien en la medida de lo posible mejorarlos, ¿ya? Y eso no pasa en materia del procedimiento administrativo sancionador. Pero creo que ya estoy fuera de horario, ¿verdad, Jaime? Bien, yo lo dejo ahí y continuamos luego. Gracias. Gracias, Cristian, por los comentarios. Interesantes los comentarios. Creo que los diferentes panelistas han dado algunos puntos de vista sobre los principios de la norma de contrataciones, sobre la finalidad de la contratación pública. Creo que eso, los principios de la norma de contratación, algunos se han perfeccionado y adecuado a los objetivos del milenio, muchas cosas, pero finalmente la realidad concreta en la contratación pública es si ésta cumple o no cumple con la finalidad pública de la contratación, y si bien es cierto, hablaba de términos de eficiencia, de eficacia y economía, que son principios que han estado en las leyes anteriores también, sí sería interesante, en esta segunda parte que tenemos escaso 4 minutos por panelista, sí sería interesante en estos escasos 4 minutos que tenemos, que si nos pudieran ustedes comentar un aspecto positivo o un aspecto negativo de la norma del proyecto actual que aporte justamente a eso, ¿no? Va a viabilizar mejor la compra pública, va digamos, a concretar mejor. Se han establecido nuevos mecanismos o elementos que abundarán para esa finalidad, dada la complejidad de los múltiples mecanismos de contratación que existen. Entonces, sí quisiera en esta segunda parte visualizar un aspecto positivo o un aspecto negativo que ustedes quieran resaltar, que el legislador eventualmente pueda tomar en cuenta y enfocar, corregir, digamos, si es algo negativo, o fortalecer si es algo que es consideración de ustedes como especialistas identifican en este proyecto.
Como digo, tenemos escasos 4 minutos. Voy a dejar la palabra para esta segunda ronda. Iniciamos con el profesor Ricardo Salazar. Adelante, profesor. Bien, muchas gracias. Voy a mencionar entonces temas que yo considero que sí son muy positivos en el proyecto, en atención al escenario en que se produce el mismo. Por ejemplo, en relación a los métodos de contratación, y a sabiendas que el método clásico es el que todavía absorbe la mayor parte de contrataciones, y que es precisamente el que, por los problemas que presenta, sobre todo en aquellos casos en que hay eventuales direccionamientos, genera un conjunto de problemas. Curiosamente, ese es el que más se toma en cuenta para calificar al sistema de contrataciones. Pero tenemos a la subasta inversa electrónica y al catálogo electrónico de acuerdos marco, que con este proyecto se van a fortalecer. La idea es que estos dos mecanismos que están dando muy buenos resultados, en los últimos 2 años se ha ahorrado el Perú cerca de 2.000 millones de soles aplicando estos mecanismos, y los niveles de satisfacción de tanto los proveedores como de las entidades ha ido subiendo. Inició con 60% de satisfacción y en este año la medición es 90% de satisfacción, por las bondades que tiene en tiempos, porque en subasta inversa electrónica participa un promedio de 25 proveedores por proceso. Se cierra el tema en 15 días y en catálogo electrónico de acuerdos marco la participación es de 70 a 75 proveedores por proceso. Y una operación que antes te demoraba 180 días, 130 días, hoy te demora 5 días, 6 días, y sin riesgo de impugnaciones prácticamente. También se fomentan las homologaciones. La homologación de bienes y servicios va a redundar para mejorar tanto en lo que es el incremento de la cantidad de contrataciones en subasta inversa y en acuerdo marco, como en el mismo procedimiento clásico. Ya hay una regla en esta línea de que cuando está homologado un bien, se va a un procedimiento más simple en el caso del clásico, y en el caso de subasta inversa y acuerdo marco permite el incremento de bienes y servicios que pueden ingresar a este tema. Por eso es que en estos momentos el Perú tiene 19% del total de bienes y servicios ya incorporados a subasta inversa de acuerdo marco, pero esto sigue subiendo y la idea es que se llegue de bienes y servicios no menos del 90%, sin ningún problema pueden ir a subasta inversa de acuerdo marco. Donde está el tema crítico todavía es en obras, pero en el caso de obras, la idea es incorporar y fortalecer mecanismos tipo BIM, ¿no? Para el modelamiento, o los contratos colaborativos en la línea que señalaba Millán. Pero yo creo que por ahí hay una línea muy interesante que se está fomentando a través de esta ley. Como también se fortalece la compra corporativa, las contrataciones por encargo, y se implantan y fortalecen mecanismos para la consolidación del sistema de abastecimiento, como son el catálogo único de bienes y servicios y obras. La idea es hoy sí ir a uno solo, porque tenemos varios, hoy sí ir a uno solo, y en eso ya se está en acciones concretas. En el diseño de lo que es el sistema informático de gestión administrativa, que va a ser una plataforma de plataformas, es decir, va a integrar sobre la base de la interoperabilidad de lo existente en materia de programación, en materia de SEAS y aplicativos que administra Perú Compras, y lo que se hagan en el tema de administración de bienes y servicios como el SINAVIP. Todo ello va a alimentar a este gran sistema que va a permitir, sobre la base de inteligencia artificial, aprovechar toda la información disponible en esta materia. Pero yo creo que de todas maneras el proyecto presenta unas fortalezas que no hay que descuidar. En solución de controversias hay una propuesta bastante interesante. La Junta de Resolución de Disputas, como bien sabemos, hace que los miembros de la Junta de Resolución de Disputas acompañen la ejecución contractual en el caso de obras hasta el final. Van tomando decisiones y son obligatorias y se van hasta el final, hasta la recepción de la obra. Y si alguna de las partes aún está inconforme con alguna decisión de la Junta, pues recién ahí se iniciará el arbitraje. Por lo tanto, la obra se termina, porque la población lo que necesita es la obra terminada. En el caso de bienes y servicios, sobre todo complejos, se está pensando también extender el modelo de la Junta de Resolución de Disputas para los conflictos que se produzcan durante la ejecución contractual en bienes y en servicios.
Eso también es un tema muy interesante de la ley que habría que tener en cuenta. Y lo último en esta materia está en que es bueno tener en cuenta que las regulaciones en normativas no nos van a bastar. Yo creo que hay que fortalecer, como señalé en la primera intervención, todo lo que es entrenamiento, todo lo que es capacitación de todo tipo de actores que participan en contratación pública. No todo se mejora con normas nada más, porque ya hemos tenido experiencias y aquí quiero cerrar el tema de la siguiente manera, ¿no? Normalmente, si hacemos una evaluación de por qué se modificaron las normas en los últimos 20 o 25 años en materia de contratación pública, solo 2 de ellas se debieron a cambios significativos. Una se dio a fines de los 90, a inicio de los 2000, porque ahí se introdujeron subasta inversa, acuerdo marco, compras corporativas, se hace, se mejoró el registro. Pero a partir de ahí en adelante han sido cosas muy puntuales. Y cuando se ha pretendido hacer un cambio total de la norma, por ejemplo, si comparas la última versión de la 26850 con el 1017, es exactamente igual, solo en 4 temas que habían quitado y después lo tuvieron que regresar. Que el problema no estaba en el normas. Lo que pasa es que también una de las causas para modificaciones es situaciones mediáticas que se pueden presentar por algún escándalo. Y dicen, bueno, la solución, cambiemos la norma. Y creo que esa no es la ruta. La ruta no va tanto por las normas. Perú tiene, en cuanto a las normas, y lo dice el Banco Mundial, lo dice el BID, o sea, tenemos los estándares más exigentes a nivel internacional, a nivel normativo. Tenemos todo lo que necesita, lo que se recomienda a nivel mundial, lo tenemos. Tenemos subasta inversa, acuerdo marco, compras corporativas, tenemos SEACE, tenemos entidades reguladoras, tenemos un sistema nacional de abastecimiento ahora, que no lo tienen todos los países. Entonces, eso ya lo tenemos. Y los estándares son buenos estándares en la parte normativa, donde en la parte de aplicación está el tema, pero la parte de aplicación tiene que ver con 2 temas clave. Las fallas del mercado misma, que hay que saber abordar, y 2, el comportamiento de las personas. Entonces, hay que trabajar mucho en el tema de personas. Todo lo que es la parte de capacitación y entrenamiento está demostrado que baja Doctor, enormemente el riesgo de desviación. un Y minuto, lo doctor. otro, sí, termino. Y lo otro es mantener siempre el interés de todas las personas en incrementar conocimientos en esta materia, porque es, creo yo, lo que fundamentalmente va a ayudar a generar un ambiente de confianza entre los actores en contratación. Gracias. Gracias, doctor. Ahora damos pase a su segunda intervención, a la doctora Magali Rojas. Adelante, Magali. Gracias, Jaime. Bien, he escuchado atentamente la participación de todos mis colegas en este evento. Quisiera destacar algunas cosas que tienen que ver también con lo que sugieres, Jaime, ¿no? En efecto, el tema normativo responde finalmente a este retraso que tiene siempre el derecho respecto a la realidad, ¿no? Siempre se grafica como que la realidad finalmente se convierte en la liebre y el derecho en la tortuga, que trata de ir captando, ¿no?, la velocidad y la celeridad con la que cambian las cosas. Esta evolución normativa, desde la 26850, ha llevado pues a entender ahora sí, con mayor nitidez, que estamos hablando de un proceso de contratación que representa el medio para la satisfacción de la finalidad pública. Por supuesto que sí, pero lo que no está claro todavía en muchísimas regulaciones y más ahora que vemos esta intención, ¿no? Mucho más resaltada, más enfática, como lo hemos comentado, como lo ha comentado Cristian, también no te había visto hace un rato, discúlpame no haberte saludado, de ir hacia la reglamentación, ¿no? Hacia llevar a la indefinición, a la ambigüedad de llevar o definir los contenidos, los alcances, las regulaciones, los procedimientos en el reglamento. ¿Y qué es el reglamento? Me pregunto yo, ¿no? El reglamento es la voluntad política del Ministerio de Economía y Finanzas de ese momento, ¿no? Porque más o menos entre todos los actores que finalmente llevamos a cabo
o se concentran en este sistema de abastecimiento, ¿no es cierto?, nacional, donde uno de los componentes ahora está siendo la contratación pública, es el Ministerio de Economía y Finanzas quien concentra las rectorías, ¿no es cierto?, y las instituciones que están encargadas de ejercer la supervisión. Entonces, vamos a tener flexibilidad, le llaman, ¿no? Flexibilidad, pero yo me pregunto por la seguridad jurídica, ¿no? La seguridad jurídica que los contratistas o proveedores para entrar a este win-to-win necesitan para arriesgar además. Arriesgar en una garantía de fiel cumplimiento, arriesgar en financiar la ejecución de un contrato. ¿Qué pasa cuando hay un contrato de adquisición de bienes en el que los bienes se pagan contra entrega de todo, contra la entrega total de los bienes? ¿Acaso no es el contratista el que está entrando a ese contrato financiando la compra o la adquisición de estos bienes hasta que terminan emitiéndose la conformidad y luego el pago final? Por supuesto que sí, ¿no? Entonces, creo que también debemos buscar un balance entre esta flexibilidad que le da el reglamento, que genera esa inseguridad jurídica de que en cada momento, no será en la ley, ¿no? Porque la ley ya requiere una formalidad adicional que es ir al Congreso, ¿no? Pero sí en el reglamento. Y qué peligroso, ¿no? Porque el reglamento está dentro de lo que es el Poder Ejecutivo y principalmente dentro de lo que es el Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces, a mí sí me preocupa que esto se mantenga, que esta tendencia se haya enfatizado en este proyecto, porque ya venía dándose efectivamente, pero se ha hecho más enfático, ¿no? Y sobre todo en la parte de ejecución contractual, ¿no? Donde las condiciones contractuales van a supeditarse a lo que diga el reglamento, ¿no? Entonces, ¿cómo poder saber si esas condiciones van a ir cambiando en el tiempo? Mencionaban por ahí el tema del arbitraje, ¿no? Hay en líneas generales, en la normatividad actual, una tendencia al no equivalencia de importancias y de derechos y de obligaciones, ¿no? Que se deben de también someter a observación, ¿no? He podido advertir en este lado del camino, ¿no? Que, por ejemplo, pues en un tema arbitral, si la entidad no paga, ¿no es cierto?, los gastos arbitrales, los honorarios arbitrales, y el proveedor no tiene cómo financiarlo, o no cómo financiar la subrogación, se archiva el procedimiento, ¿no? Entonces, ¿dónde está ahí la equidad de las partes, la equivalencia, el que finalmente se reconozcan derechos de defensa, de contradicción en los privados que tienen el interés de hacer de cofinanciar la satisfacción de una finalidad pública? Yo creo que esa satisfacción es importantísima, por supuesto que sí, y yo por mi vocación pública siempre la resalto, pero esa satisfacción no puede generarse a costa del riesgo del proveedor, del privado, que justo en este contexto de pandemia se requiere reactivar dentro de lo que es la micro y la macroeconomía. Magali, un minuto, por favor. Gracias, Jaime. Si hay normas muy flexibles, no vale la pena la capacitación, porque te tendrás que seguir capacitando y capacitando y capacitando sobre la base de las modificaciones, ¿no? Coincido con el tema del famoso mecanismo de control de riesgos o compliance, tanto público como privado. Creo que eso debería ser un mecanismo obligatorio, no facultativo. Y en el tema del valor del dinero y la maximización de los recursos públicos que hemos comentado, esto evidentemente está en la ley actual, no ha cambiado, pero creo que hay conceptos que no sé si el reglamento los tocará y que son muy importantes de tomar en cuenta, como por ejemplo el concepto de la mejor oferta, ¿no? No tiene que pasar que el Estado tenga que comprar siempre la oferta más barata, ¿no? La de menor calidad. O la que tiene el plazo más corto, ¿no? De repente hay mecanismos para concebir una mejor oferta, obviamente, en el contexto de la eficacia, la eficiencia y la economía, y que finalmente también mantengan los criterios de manera homologada en el Sistema Nacional de Control
para que luego estas decisiones respecto a la mejor oferta no sean cuestionadas con criterios de legalidad. Muchas gracias, Jaime. Gracias, Magali, por tus reflexiones. Seguidamente a sus reflexiones sobre las ventajas o desventajas de este proyecto, al doctor Cristian Guzmán. 4 minutos, Cristian. Gracias. Sí, muchas gracias, Jaime. Habíamos quedado en que íbamos a ampliar un poco lo que estábamos conversando hace un rato acerca del procedimiento administrativo sancionador y la relación que tiene, ¿no?, con la prevalencia de la normativa en materia de contrataciones con el Estado. Porque, claro, un problema recurrente que vemos en el procedimiento administrativo sancionador que tramita el Tribunal de Contrataciones es que este vulnera las disposiciones contenidas en la ley 27444. Hay 3 aspectos claves que yo quiero resaltar, ¿no? Uno, primero, la separación de autoridades, ¿ya? Que no se precisa en el reglamento y menos en la ley. Un segundo punto son los eximentes de responsabilidad. Y un tercer punto es la caducidad, ¿ya? Ninguno de ellos los encontramos en el procedimiento administrativo sancionador ante el Tribunal de Contrataciones, lo cual es un problema serio porque genera indefensión respecto del administrado, ¿no? En este caso, los proveedores. Entonces, este es algo que debería quedar claro, o digamos, debería establecerse en la ley el respeto de los principios contenidos en la ley 27444 respecto del procedimiento sancionador. Pero en vez de que ello ocurra, ¿no?, en vez de que ello ocurra, la primera disposición complementaria, ¿ya?, la primera disposición complementaria final, para ser más precisos, nos dice que la prevalencia también corresponde a la regulación de los procedimientos administrativos sancionadores a cargo del Tribunal de Contrataciones del Estado. Entonces, peor aún, o sea, me deja a mí más claro, si es que había alguna duda, de que el procedimiento administrativo sancionador va a regularse según lo que dice la ley de reglamento y la 27444 es meramente supletoria, ¿ya? Lo cual, como bien sabemos, no es cierto, ¿verdad? La 27444 no es supletoria, ¿ya? Porque entonces la lógica de establecer una ley de procedimiento administrativo común se desvirtúa, ¿verdad? Ya carecería de todo sentido. Entonces, este es un problema serio, ¿no? Algo que sí me parece que está bien que se mantenga es lo relativo a la responsabilidad objetiva, ¿ya? Pero se mantiene con el mismo cliché o con la misma falta de precisión que se mantiene la responsabilidad objetiva, salvo en los casos en que se pueda justificar la comisión de la infracción. Y aquí, nuevamente, no sé por qué, pero es que es una manía, nuevamente, la normativa contractual está confundiendo la causalidad con la mal llamada culpabilidad, ¿ya? Porque la justificación de la comisión de la infracción puede provenir de fractura del nexo causal, ¿ya? Que no tiene que ver nada con la culpabilidad. O sea, la fractura del nexo causal, caso fortuito, fuerza mayor, hecho determinante de tercero, hecho determinante de la administración, que son los supuestos de fractura de nexo causal, se aplican por igual cuando estamos frente a responsabilidad objetiva, cuando estamos frente a responsabilidad subjetiva. Ese es el ABC de la responsabilidad. Y en materia de responsabilidad administrativa, con mayor razón, ¿no? Y es más, antes que se incorporara la responsabilidad objetiva claramente en la normativa contractual, la ley de contratación, perdón, la jurisprudencia del Tribunal de Contrataciones ya contenía jurisprudencia respecto a la responsabilidad objetiva 1 y 2 y establecía ya la posibilidad de justificar la infracción sobre la base del supuesto de fractura de nexo causal, antes de la promulgación del decreto legislativo 272. Es más, digamos que este humilde servidor es en parte culpable de eso, porque ustedes revisen la jurisprudencia del Tribunal de Contrataciones, el tribunal reiteradamente ha citado a este humilde servidor para sustentar la responsabilidad objetiva, lo cual es correcto, o sea, es decir, yo creo que la responsabilidad debería ser objetiva. Pero eso no obsta para que la responsabilidad pueda, o la falta de responsabilidad pueda sustentarse en la fractura de nexo causal.
¿no? Porque además tengamos en cuenta que la 27444, cuando establece los eximente de responsabilidad, no hace distinción. No dice, esto se aplica cuando es responsabilidad objetiva, esto no se aplica cuando es responsabilidad objetiva, esto se aplica cuando es responsabilidad subjetiva. No, no dice eso, ¿no? La 27444, cuando establece los eximentes, los establece sin distinguir si se aplican en un procedimiento administrativo sancionador sometido a responsabilidad objetiva o se aplica en un procedimiento administrativo sancionador donde hay responsabilidad subjetiva. Y desde los romanos, ¿no? Desde el derecho romano sabemos que donde la ley no distingue, no debemos distinguir nosotros, aún cuando sea un tribunal administrativo. Entonces, yo creo de que es pertinente eliminar esa referencia, o sea, está de más, o sea, simplemente decir que la responsabilidad objetiva, punto. ¿Ya? Y en todos los casos, en todas las infracciones, claro, en algunas con mayor medida que otras, pero en todas las infracciones va a ser posible eximirse de responsabilidad en caso de factor de nexo causal, porque o sea, ni siquiera es necesario que esté puesto la posibilidad de eximirse sobre la base de la factura del nexo causal, ¿no? Claro, hay un caso conocido de intención de los proveedores o de los contratistas de ampararse en la factura de nexos causales cuando se presenta documentación falsa, ¿sí o no? ¿No? Cuando se presenta documentación falsa es muy común decir, oye, pero me la proporcionó el ingeniero. Ah, pues tú debes haber revisado. Y hay reiterada jurisprudencia del Tribunal de Contrataciones donde señala de que ese argumento no es pertinente para poder eximir de responsabilidad al contratista. Yo creo que está bien, yo creo que eso es correcto. Cristian, un minuto, por favor. Sí, gracias. Yo creo que eso es correcto. Yo creo que está bien que se traslade la responsabilidad, la revisión documental al postor, ¿no? Y el postor tiene que saber positivamente que la documentación que presenta es... Ahora, el problema no es ese. El problema es cómo es que regulo los eximente de responsabilidad. Y nuevamente, el problema del procedimiento administrativo sancionado en la ley de reglamento es que viola lo establecido en la ley del procedimiento administrativo general. Es más, yo estuve varias veces tentado a presentar mi acción popular contra ese capítulo del reglamento de la ley de contrataciones, ¿no? Pero ya no hubo tiempo, pero no quedan, todavía tengo la intención. ¿Ah? Bien, muchas gracias. Gracias, Cristian. Y por último, la última intervención de esta segunda ronda a cargo de la doctora Marian Zavala para sus apreciaciones finales sobre las modificaciones de este proyecto, que introduce este proyecto de la nueva contratación. Adelante. Gracias, Jaime. Efectivamente, el proyecto no muestra lo que todos quisiéramos saber, que es cuáles son los procedimientos competitivos que nos va a brindar nuestra normativa, ¿no? Que tendrían que estar definitivamente, como lo han señalado, determinados desde un inicio en la ley. Sin embargo, el proyecto sí nos introduce a nuevas formas de contratación estratégica, haciendo referencia a la compra pública por innovación, ¿no? Y que tiene que ver, bueno, con todo el desarrollo de promover la competitividad en el país, ¿no? Entonces, esto se aprecia muy interesante, pero habrá, en los temas que han señalado todos, ¿no? Hay una revisión también al reglamento para lo que será su regulación, así que habrá que esperar. Se menciona también como forma de contratación estratégica la compra centralizada, que estará a cargo de Perú Compras. Lo que yo no he notado en el proyecto, por ejemplo, es la diferencia entre lo que vendría a ser la compra centralizada con, por ejemplo, la compra corporativa, las compras corporativas, ¿no? Entonces la obligatoria, ¿no? Tenemos que, si son formas de contratación estratégica diferentes, ver que esperar a que el reglamento pues precise mejor ambos mecanismos. Luego, uno de los temas interesantes que plantea también el proyecto son algunas estrategias que estarían a cargo de las entidades contratantes. En particular, se señala que las entidades que contratan podrán determinar sistemas de entrega. No hay mayor referencia a los famosos sistemas de entrega. Sin embargo, en la experiencia, lo que encontramos como sistemas de entrega está muy vinculado a lo que son gestión de proyectos y sobre todo de infraestructura. Los Project Delivery System son modelos que permiten que las entidades contratantes definan cómo quieren asignar responsabilidades y riesgos en la ejecución de sus proyectos.
Entonces, el sistema que por excelencia está regulado en nuestra actual normativa, es el que tradicionalmente siempre ha recogido la normativa de contrataciones, es el sistema de entrega tradicional. E incluso, bueno, poco a poco también se ha ido introduciendo el sistema de diseño y construcción, ¿no? Para proyectos, sobre todo que se ejecutan bajo llave en mano, obras de llave en mano o concurso oferta. Sin embargo, en el entorno de obras de infraestructura, tenemos que hay otros sistemas, ¿no? Como los sistemas de gerencia, con asignación de riesgos diferente, o los sistemas de alianza, que son más del tipo colaborativo. Aquí vemos en el proyecto una invitación a que la normativa pueda recoger estos sistemas de entrega, Project Delivery System. Sin embargo, definitivamente, eso va a ir de la mano con una responsabilidad de definir bien también su regulación. También muy interesante, apreciamos en el proyecto, es para el caso de los proyectos de infraestructura, la reafirmación, porque ya está también en la actual normativa, del uso del empleo de la metodología BIM, ¿no? Y que está regulada además por el MEF a través de los lineamientos. Se señala también que se va a desarrollar el uso y funcionamiento de la metodología Fast Track, que también sabemos que ha venido operando en diversos proyectos de infraestructura, de manera excepcional se ha ido permitiendo. Y hay un llamamiento a los contratos estándar de ingeniería desde la mirada que ha habido al uso de estos contratos, como los contratos NEC, en el tema de los Juegos Panamericanos. Por ejemplo, en los Juegos Panamericanos se han utilizado los contratos NEC, opción F, que en su diseño obedece a un sistema de entrega de gerencia por riesgo, donde el contratista asume en su integridad el riesgo por la ejecución total del proyecto, ¿no? Entonces, lo que sí es que hay que tener mucho cuidado, tiene que haber una evaluación, un detenimiento para pensar en la regulación. Estos contratos estándar de ingeniería de uso internacional han operado en los Juegos Panamericanos teniendo como premisa que no aplicaba el marco regulatorio del régimen general de compra. Es decir, Miriam, disculpa, tenemos un minuto. No se regían por la ley estos mecanismos. Es más, se hicieron bajo el enfoque de contrataciones de gobierno a gobierno y exceptuados de la aplicación de la ley. Si bien hoy ya en el reglamento tenemos la mención a los contratos estándar de ingeniería, estos no funcionan porque aún no ha salido de la directiva, pero en realidad observamos que para el funcionamiento adecuado se necesitaría de un soporte normativo. También habría que pensar si lo mejor sería traer los contratos estándar en su versión tal cual vienen de Japón, o bueno, hay unos contratos también ENA de Japón, los NEC o de la Unión de Gran Bretaña, u otros, pero para su uso, ¿qué tan viable es su uso tal cual, importarlos directamente? Tal vez una alternativa dentro de esta adaptación al marco normativo nacional podría ser fabricar contratos a medida para la coyuntura peruana, tal como se ha hecho también en las APP. Solamente para terminar, un tema súper importante que también lo hizo referencia el doctor Salazar, es que yo sí creo que aquí, si se introducen nuevos esquemas, como los sistemas de entrega, como la gestión de riesgos tan importante que es un acierto colocarlo para todo tipo de contratos, como los contratos estándar internacionales, el BIM, es necesario la profesionalización del operador logístico, que no solamente conocer los mecanismos de compra, sino, como vemos, va a ameritar una profesionalización mucho más amplio de temas técnicos también y de, digamos, esquemas mucho más especializados. Es muy importante el reforzar y que una normativa no salga sin ese entrenamiento previo. Muchas gracias. Muchas gracias, Marian. Muchas de las reflexiones de ustedes como especialistas son interesantes y han generado una serie de preguntas dentro de los asistentes. Voy a tratar de resumir.
una pregunta por cada uno de nuestros panelistas que nos permita un poco reflejar el interés que han tenido en sus intervenciones. El doctor Salazar señaló que más allá de las normas, lo que importa son las personas que las formalizan y las ejecutan, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay una pregunta muy vinculada que está relacionada a lo que el doctor Salazar comentaba, es cómo hacer de que los procesos de capacitación y formación sean priorizados en las entidades públicas, que no necesariamente lo son en ese sentido, y aunado a esto, cómo corregir todos los elementos de corrupción que siempre se asocian a los procesos de contratación pública. 2 minutos, doctor Salazar, para su respuesta. Gracias. Gracias. Creo aquí para... ¿Se escucha? Sí. Correcto, sí se escucha. Gracias. Acogiendo lo que acaba de decir Merian, es fundamental el tema de la profesionalización. Definitivamente hay que trabajar bajo el concepto de que en tanto quienes participan realmente en el régimen contractual son personas concretas. Entonces son las personas las que finalmente llevan adelante esta materia. Las instituciones públicas finalmente son las personas que las componen. Las empresas proveedoras finalmente son las personas que las componen. Mientras mejores personas, mejores empresas, mejores instituciones, mejor escenario, más confianza. Entonces yo creo que aquí resulta fundamental encaminarnos a la profesionalización de la actividad, pero con mucho cuidado. No todos estamos en una situación uniforme en el país. Tenemos diferentes condiciones de aprendizaje, diferentes condiciones de ir conociendo esta materia que tiene elementos especializados y otros que son más de práctica. Entonces hay que hacerlo por niveles, pero saliendo al encuentro de las personas. No ponernos como los inalcanzables, que si no apruebas simplemente no haces nada porque ahí estoy discriminando a un montón de gente. Hay que salir al encuentro y hacer capacitación masiva. Hoy los medios lo permiten. ¿Cuántas personas participan en contratación pública y que deben saber? Si hablas de 10.000 unidades, de 4.000 unidades ejecutoras, aproximadamente 20 personas por ejecutor, más 150.000 proveedores mínimo, estás hablando de cerca de 200.000 personas o 250.000 personas que sí o sí todos los días ven el tema de contratación pública. Entonces, el universo es enorme. Entonces, tiene que ser capacitación masiva y de calidad por todos los medios posibles, presenciales, semipresenciales, virtuales, información disponible 24/7, y que se convierta en una obligación permanente de las instituciones públicas el capacitar a su personal. Y lógicamente sin perjuicio de todo lo que se haga desde el mismo OCE, Perú Compras, la Dirección General de Abastecimiento, las instituciones que promueven, que promueven esto. Entonces, la capacitación tiene que ser a ese nivel. Y yo creo que el impacto inmediato de la capacitación es el siguiente. Primero, te da más confianza en el manejo de los procesos, le da más eficiencia, más eficacia. 2, genera una protección natural de las personas contra actos de corrupción, porque es más fácil detectar. Y 3, ya no hay pretexto para decir yo desconocía. Entonces ahí, en esa línea, creo que va a ayudar mucho lo que se haga impulsado desde las mismas entidades tipo el OCE, Perú Compras, la Dirección General de Abastecimiento, lo que haga cada institución y lo que hagan centros como la Universidad Continental y todos los centros que hubieran en esta materia, que se comprometan firmemente en la formación de estos cuadros profesionales. Pero hay que ir a la profesionalización, pero en niveles, y su implantación progresiva para evitar discriminaciones. Eso es muy importante. Gracias. Gracias, doctor Ricardo Salazar. Muy interesantes las reflexiones respecto a la profesionalización, que está muy vinculado a las reformas del servicio civil, que también el Perú todavía se encuentra en ese tránsito. Una pregunta para la doctora Magali Lazo, un poco vinculado, hay una pregunta muy interesante con respecto a los riesgos que tiene la norma, la ley actual, respecto, y señala la pregunta, la ley deja muchas cosas para el reglamento va a dejar muchas cosas para la directiva, y las directivas dejan muchas cosas para los modelos de bases estándar. ¿Qué riesgos encuentra en este proceso de equilibrio, ganar-ganar de la contratación pública digamos, en este nuevo esquema que se está planteando con la ley actual?
Adelante, Magali. Muchas gracias. No sé quién será Magali Lazo, mi querido Jaime, pero Magali Rojas, definitivamente disculpa. te ha impresionado de manera espectacular, porque la repites y la repites, en fin. No, nada, te estoy fastidiando. Efectivamente, yo estoy preocupada. Creo que no es una buena técnica legislativa generar la tendencia de que los alcances, los contenidos principales, por ejemplo, todos estos tipos de contratos que Merian Zavala nos ha explicado con mucho detalle, que forman parte además de experiencias en otros regímenes, en otros espacios regulatorios, ¿no es cierto? No solamente dentro de lo que es nuestro continente, en el Reino Unido, no sé, en el Asia, qué sé yo, las experiencias que siempre se han ido personalizando o peruanizando, si quieres, del BID y del Banco Mundial. Hay muchas cosas que ya la actual ley ha rediseñado sobre la base de la experiencia vivida en estos organismos multilaterales. Creo que es muy valioso y que nos ayuda a mantenernos actualizados en la modernidad de cómo es que se van regulando en otros espacios este tipo de procedimientos. Pero no me parece, por un tema de seguridad jurídica, de transparencia, que tanto le exigimos a la contratación pública, no solamente desde el lado del Estado, sino también desde el lado del proveedor, que se deje hacia el reglamento, que finalmente termina siendo un espacio normativo, una regulación normativa a nivel del Poder Ejecutivo que podría modificarse mucho más de lo que ya se ha modificado la ley de contratación hasta la fecha, siendo leyes y que requieran una validación y una aprobación por parte del Congreso. Entonces, creo que eso no ayudará a construir y consolidar un régimen general de contratación pública que cada vez esté más fortalecido y que no tenga pues estos regímenes especiales que bueno, siempre pasan, ¿no? Y han pasado desde que se intentó la integración del régimen general, ¿no? De consolidar el Reglamento Único de Adquisiciones, el RULCOP, el REGAC, y meter todo en una sola ley, y desde esa ley es que el Congreso, no, yo estoy exceptuado. COFOPRI, yo también estoy exceptuado. Qualiwarma, no, yo tengo otros procedimientos. Reconstrucción con cambios, yo también tengo otros procedimientos, soy más célere, ¿no? Y lo que vas haciendo es petardeando lo que debería constituirse como Cristian lo menciona en el caso de la ley 27444, ¿no? Un régimen común, que tenga alternativas diversas para que el operador logístico capacitado, motivado, regulado y supervisado pueda tomar decisiones bajo un criterio de discrecionalidad. Eso creo que más bien va a ayudar a que termine atomizándose, aun cuando este proyecto sea muy bueno, se siga siempre atomizando el régimen general. Gracias. Gracias, Magali. Para la doctora Marian, una consulta. Ella habló del valor de dinero, valor por dinero, ¿no? Que es el objeto de la contratación, bajo 3 principios que se comentaron: eficiencia, eficacia y economía. Y hay una pregunta asociada a eso: ¿cómo lograr ese valor por dinero si la contratación pública siempre termina contratándose a las personas, a los servicios, bienes y servicios por el menor precio? ¿Cómo lograríamos eso? Esa es la consulta que hace uno de los participantes. Creo que esto pasa por entender el principio y entender claramente que el valor por dinero no se enfoca en la dimensión precio-costo. Creo que hay que hacer un cambio, un giro, un entendimiento, que el valor por dinero es la evaluación particular que debe hacer cada operador desde el lado y la función que realiza, y eso está
es muy importante, sobre todo en la formulación del requerimiento, cuando se identifica la necesidad, que tiene que tener, como decía, 3 dimensiones, tienen que ponderarse 3 dimensiones. De manera que es una búsqueda de un balance o equilibrio entre 3 aspectos fundamentales. Definitivamente la economía y el costo, pero también el elemento eficiencia, que nos dice qué comprar, bajo qué condiciones, de manera que sirvan también ya condiciones de calidad, condiciones de oportunidad y condiciones de precio, pero sobre todo también el tercer elemento, que es la eficacia, ¿no? Aquello que estoy eligiendo comprar, ese bien, ese servicio, bajo ciertas características o requisitos funcionales, deben propender a lograr el cumplimiento, brindar un servicio de calidad efectivo a la población, que este brinde resultados positivos, que se logre el objetivo trazado. Entonces, por eso decíamos hace un momento, valor por dinero no es sinónimo de economía, de costo. Comprar más barato no es por valor por dinero. Estaríamos tomando solamente una de las dimensiones. Tenemos que entonces evaluar desde que se hace el pedido, los elementos técnicos particulares de la contratación, así como sus condiciones, y si estos van a ser de utilidad para el fin público deseado. Es una ponderación, y finalmente esta ponderación de estas 3 dimensiones, o de las 3 Cs, eficacia, eficiencia y economía, podemos, digamos, concentrarlo en que el valor por dinero es hacer una evaluación bajo términos de costo y efectividad. Efectividad, porque no es solamente que sea eficiente para lo que necesito, sino que al final sirva para el resultado esperado. Tenemos que, ya desde la actual normativa que tenemos, esto se tiene pensado, se tiene introducido. Creo que ha habido un importante trabajo de entendimiento de esto a través de diferentes talleres organizados por el MEF, organizados por OCE, porque la profesionalización ahora está más alineada al ejercicio de talleres, de casuística, un desarrollo más práctico que teórico, que permita a los operadores tomar decisiones adecuadas y eficientes. Entonces, falta todavía ahí, digamos, comprender, interiorizar este concepto en el operador logístico, que resalta sobre todo, y no digo que solamente está ahí, pero resalta su importancia en la parte de la formulación del requerimiento. Si el requerimiento parte teniendo en cuenta estos 3 elementos, sobre todo el tema de la eficacia y la utilidad que tendrá lo que se quiere comprar para el resultado esperado, vamos a ir más en la línea del valor por dinero. Gracias, Miriam. Finalmente, para terminar la ronda de preguntas, uno que tiene que ver con el tema sancionador. Hay una pregunta que tiene que ver un poco con la participación de la Contraloría, ¿no? La Contraloría, sus propias interpretaciones de las normas de contrataciones, y termina sancionando. Un participante dice hasta explicar qué cosa es el criterio del tiempo, a la Contraloría ya estoy sancionado, comenta, ¿no? Pero en esa línea del tema un poco sancionador, Cristian comentaba con bastante énfasis en que la norma del régimen sancionador de este proyecto adolece de muchos aspectos centrales, digamos, para que tenga vamos a decirlo así, y en todo caso hacer la pregunta, si es el régimen sancionador, a su criterio, no es constitucional, dado que no recoge o no toma en cuenta, digamos, todos los preceptos que establece la ley 2744 de procedimiento administrativo general. Tus apreciaciones, Cristian. Ya, gracias. A ver, lo que pasa
es que, por ejemplo, la ausencia de separación de autoridades afecta el debido procedimiento, ¿verdad? El debido procedimiento es un componente del debido proceso, ¿verdad? Y el debido proceso se encuentra establecido en la Constitución. Claro, si ustedes revisan la referencia al debido proceso que está señalada en la Constitución, se enfoca en la actividad jurisdiccional. Pero luego, el Tribunal Constitucional amplió el concepto de debido proceso a todos los demás procedimientos, incluso a los procedimientos corporativos privados, o sea, los que ocurren, por ejemplo, en empresas privadas. Y esto luego fue recogido por la 27444, o sea, el principio de debido procedimiento, tanto entre los principios generales del procedimiento administrativo como el debido procedimiento consignado en el capítulo relativo al procedimiento administrativo sancionador en la 27444, son principios, o es un principio, digamos, que tiene raigambre constitucional. En consecuencia, si es que la regulación contenida en la ley o en el reglamento vulnera el debido procedimiento, tendríamos normas inconstitucionales, ¿verdad? Tendríamos normas inconstitucionales. En el caso de la ley, para impugnarla tendríamos que recurrir a un proceso de inconstitucionalidad, con lo cual tendríamos que recabar las firmas que sean pertinentes, ¿ya? Y en el caso, más bien de la acción popular, como bien sabemos, lo puede presentar cualquier persona, pues hacemos así, ¿ya? Entonces, ese sería el mecanismo para poder ir en contra de dicha regulación. Porque en este momento, la regulación que está en este momento vigente, vulnera, como les decía, la 27444. Y si se mantiene, vamos a seguir tropezando con la misma piedra, ¿no? Gracias. Sí. Muchísimas gracias. Con esto hemos terminado la ronda de preguntas. Nos hemos excedido un poquito el tiempo que teníamos previsto para esta actividad, pero creo que el tema es amplio, apasionante y deja todavía muchas cosas para la reflexión, el análisis. Bueno, eso comentar finalmente que me estamos compartiendo por el chat el enlace de la encuesta sobre sus opiniones de este evento, la cual estará disponible solo el día de hoy. Recordarles que la constancia saldrá con los nombres y apellidos ingresados en la encuesta y serán repetidos a sus correos en un plazo de 30 días posteriores al evento. Muchísimas gracias, estimados panelistas, por sus importantes reflexiones. Damos por concluido nuestro debate de políticas públicas, proyecto de la nueva ley de contrataciones del Estado. ¿Ayudará a mejorar las contrataciones en el Estado? Es la pregunta que se ha intentado responder esta noche. Agradecemos a todos los que se han conectado en este Zoom y a través de las redes sociales por su participación. De parte de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental, les agradecemos su participación. Muchas gracias, muy buenas noches y a seguirse cuidando, dada la coyuntura. Buenas noches. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias, hasta luego. Gracias, Hasta luego. Hasta luego. Miriam. Chao. Gracias, Cristian. Doctor Ricardo, gracias. Muchas gracias. Morales. Honor, gracias. Hasta luego. Gracias a todos. Chao, Miriam. Chao. Hasta luego, doctoras, doctores, que les Chao, vaya Cristian. Chao.